Hasta aquí los muchos antecedentes en el año 2012. Pues bien, cuando se produjeron todos esos antecedentes y todos esos acuerdos institucionales de sus órganos colegiados que comenzaron a finales del año 2011 y concluyeron en diciembre del año 2012 con la aprobación de los presupuestos, yo ni siquiera tenía conocimiento de la asistencia de ningún otro miembro de esa unidad familiar que no fuese la propietaria con la que había hablado una vez en mi vida, como acabo de relatar. Y por lo tanto, es imposible que ninguno de esos antecedentes ni ninguno de esos acuerdos colegiados e institucionales tuviesen absolutamente nada que ver con ningún vínculo personal, ni hubo ninguna negociación durante ese vínculo personal, como también se ha publicado. Ninguna. Y ahora lo relataré y lo acreditaré. Tal es así que la prueba más palmaria de que es verdad cuanto les estoy relatando es que no encontrarán ustedes en las hemerotecas ni una sola referencia durante todo ese año, ni en ninguno de todos esos acuerdos, algunos, insisto, con el voto favorable de la oposición, el menor atisbo de este tipo de dudas que después empezaron a sembrarse y que finalmente terminaron por convertirse en las más virulentas acusaciones de las que he sido objeto en los casi 4 años que llevo como presidente de esta corporación. Lo que ha ocurrido es que cuando con posterioridad tuvieron conocimiento de una relación que ni escondí ni evité, convencido de mi integridad moral. Esa es la realidad. Ciertos elementos vieron los cielos abiertos y algunos creyeron haber encontrado una vez más el gran talón de Aquiles de la corrupción presidencial y otros encontraron su particular Watergate. Pero vuelven a pinchar en hueso, los unos y los otros. Es por eso que no estoy en los tribunales y apuesto a que tampoco lo estaré, ¿no? Claro, que como todos estos sabían positivamente de la veracidad de cuanto acabo de relatar, pero también que los trámites burocráticos son lentos y la operación se formaliza finalmente en el 2013, entonces giran en sus argumentos piruetas y dando una vuelta de tuerca aducen que bueno, que puede que sí, que tal vez sea verdad lo que está contando el presidente, pero entonces, en todo caso, el presidente tenía que haber abortado la operación. ¿Abortado? Por tener la desgracia de ser humano y conocer después de todos esos acuerdos, de ser humano, como acabo de decir, y conocer a un miembro de la unidad familiar que ni siquiera era su dueña. Bien, la pregunta, por tanto, es si debía abortar entonces la operación. Bajo mi punto de vista, es obvio que no, por múltiples razones. La primera, y la más importante, es porque esta fue una decisión, un acuerdo fundamentado, unánimemente adoptado por todos los miembros del Consejo, para un proyecto en el que realmente creímos y creemos. La oportunidad de la compra, puedo admitir que siga siendo discutible, como todo, siempre lo será. Pero insisto en que fue fundamentada y basada en los argumentos de un informe técnico que venía trabajando en la idea desde hacía más de un año y en ningún caso una ocurrencia presidencial. En segundo lugar, no se debía abortar porque se podían haber generado derechos en terceros de esos acuerdos colegiados con consecuencias jurídicas y económicas para la corporación. En tercer lugar, porque habría sido enormemente injusto, desde luego, para la propietaria. Y sobre todo, habría sido una informalidad institucional inaceptable e impresentable. Haber abortado sí que habría sido, eso sí que habría sido, tomar decisiones por situaciones personales del presidente que nada tenían que ver con las decisiones que adoptaron sus órganos colegiados en su momento. Justo lo contrario de lo que se está diciendo. Bien, y aquí termino el capítulo del primero de los desmentidos de los vínculos personales, pero como dije, el Cabildo tampoco ha pagado ninguna deuda del inmueble, ni tributarias de la propietaria, como se ha dado a entender. Ni el IBI, ni las plusvalías, ni las tributarias. Aquí no hay caso, no hay caso. Los propietarios son los que han pagado con su dinero todas y cada una de esas cargas, o lo que es lo mismo, se ha detraído del precio, un precio fijado, como ahora explicaré, por un técnico por exigencia del procedimiento. Se adjunta el documento 6 de la escritura de propiedad, de compraventa, en el que de manera inequívoca se expresa qué es la propiedad la que asume el IBI y la plusvalía del inmueble.
Se adjunta el documento 7, que es una resolución posterior en la que, además de contemplarse que la propiedad, que se le descuenta lo que la propiedad asume en el contrato, se le descuentan las deudas con la agencia estatal de la propiedad. La única razón por la que en el contrato no aparece esta última deuda con la agencia tributaria es porque en los contratos de compra-venta solo aparecen las deudas inherentes al inmueble, es decir, el IBI y la plusvalía. Y el descuento de las deudas tributarias, que por cierto no interesaban absolutamente a nadie, se aplican en el momento del pago, en todos los pagos de la Administración, a todos sus proveedores, absolutamente a todos, de bienes, servicios o suministros de los que tiene conocimiento, como es el caso, y lo hacemos a diario, en los tiempos que corren, todos los días, o prácticamente todos los días, detraemos cuando pagamos a proveedores de bienes, servicios o suministros, las deudas tributarias que tengan los proveedores. Eso es de cada día. Todo lo demás son ganas de intoxicar, absoluto, desconocimiento, siendo generoso, de un procedimiento que no fue contrastado. El Cabildo, tercer desmentido, no eligió ninguna tasación más cara teniendo otra más barata. La verdad y la secuencia es la siguiente. La primera de las tasaciones ya la acabo de explicar cuál fue en 2,5 millones de euros que encargó el Cabildo de Lanzarote y no la propiedad. La intervención desestima esa tasación, en primer lugar, porque el tasador, a pesar de ser un experto en patrimonio arquitectónico, no está colegiado y porque el reglamento establece que debe suscribirlo como mínimo un funcionario de la oficina técnica. Entonces la oficina técnica encarga 2 informes y emite este documento 8, que también les voy a entregar, como todos los que he mostrado a cámara, en el que establece como valores máximos y mínimos del inmueble 1.600.000 y 1.700.000, que son las 2 tasaciones que se emiten. La intervención y la contratación nuevamente desestiman dicho informe y exigen de la oficina técnica, como acabo de decir, se establezca lo que se denomina un precio cierto, ante lo que el arquitecto, con el visto bueno del jefe del área, emite lo que se denomina un precio cierto de 1.650.000 euros, documento 9, que fue el único aceptado por la contratación y la intervención para la fiscalización favorable, porque fue fiscalizado favorable, si alguien está pensando que no, el expediente, pero en ningún caso la tasación fue elegida por el grupo de gobierno y mucho menos por el presidente, como también se ha dado a entender. Por lo tanto, lo único que ocurrió en el ínterin de la única negociación de septiembre del año 2012, que fue la única, y lo finalmente ocurrido es que tuve que comunicar a la propietaria que no podríamos respetar aquella oferta de 1.800.000 y que el precio final necesariamente tendría que ser 150.000 euros menos de lo entonces ofertado. De esto también tiene pleno conocimiento los técnicos y trabajadores del Departamento de Patrimonio, a quienes invito a esos investigadores a contrastar, ya que se han publicado tantas líneas al respecto. Y por último, tampoco hemos escogido 1 céntimo de euro de Sonsama para la adquisición del inmueble que no se fuera a reponer. Ya hemos explicado que el dinero para la compra del inmueble ya estaba consignado en los presupuestos, en 2 acuerdos plenarios distintos. Otra cosa es que no estando aún disponible en el momento de la compra, porque provenía de un crédito que aún no estaba formalizado y ya lo está, se utilizase un dinero disponible no solo para esta casa, para otras muchas inversiones que también dependían del crédito hasta que se formalizase el crédito y después se repondría. Y lo hemos explicado, pero claro, es más noticiable lo otro. Miren, en cualquier caso, esta operación no solo es 100% ética, sino, lo más importante desde el punto de vista legal, cuenta con todas las bendiciones e informes favorables de intervención y resto de informes jurídicos o económicos que fueran precisos y necesarios. Por lo tanto, a partir de este instante y sobre este particular, a la oposición yo no responderé otra cosa que no sea indicarle el camino de los tribunales. Ninguna otra cosa. Miren,
La presidencia de un cabildo genera muchos enemigos, de toda índole, especialmente cuando se están haciendo las cosas con rigor, y debe ser por eso que solo recurren a machaconas, críticas al carácter y a toda clase de ataques personales, no así a la gestión. Ese es el precio que yo decidí voluntariamente pagar y tengo que asumirlo. Y ya casi ni me quejo, porque uno va también evolucionando, lo sé. Pero por favor, hay terceras personas que no han elegido esto y hay que ser mucho más cuidadoso con estas cosas y con las escandaleras mediáticas, gratuitas e infundadas que se montan, porque ya bastante crispada está la sociedad. Yo por mi parte estoy tranquilo, estoy sereno, estoy entero, entre otras cosas, porque yo no asumí esta responsabilidad de la presidencia con el objetivo de hacer amigos o de llevarme algún premio a la simpatía, ni mucho menos para beneficiar a los amigos, como algunos me acusan, pero son incapaces de demostrar porque es falso. A mí solo me queda seguir trabajando, intentar dar lo mejor de mí para que este museo arqueológico, no solamente este museo arqueológico sea una realidad, sino todo ese circuito del que les he hablado, la Casa de los Arroyos, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, el almacén de César Manrique en el que estamos trabajando, la memoria digital en la Casa Cabildo, por supuesto el museo, el automuseo que ya está abierto de arte contemporáneo del Castillo de San José, el Museo de Historia del Castillo de San Gabriel, obviamente con el apoyo, con la colaboración de los grupos de gobierno, tanto del Ayuntamiento de Arrecife como del Cabildo de Lanzarote y todo el personal técnico de una y otra corporación, porque esta isla y esta capital necesitan de ese estímulo y de esa autoestima, y necesitan sobre todo de quienes tenemos responsabilidades en el gobierno y en la oposición, nos centremos en lo importante. Yo me temo que algunos no están entendiendo en absoluto el mensaje de los ciudadanos que se enfrascan y se emponzoñan en falsas polémicas. Otros tenemos, creo que, el norte más claro. Allá ellos. Yo me equivoco todos los días, pero procuro crecer y entender cada vez mejor el mensaje de los ciudadanos. Ojalá lo consiga.